Te lo reitero, si sigues todos estos hacks es imposible que no vendas. A continuación vas a aprender cómo hacer guerra de ofertas y también cómo expandirte internacionalmente. Eso sí, te recomiendo que guardes esta serie de videos en una lista de reproducción porque te va a servir mucho y por mucho tiempo. Visítanos en aksmartservice.com para que veas cuáles son nuestros servicios y las capacitaciones que damos. Y siempre recuerda, somos AK Smart Service, constructores de bestsellers en Amazon. Somos AK Smart Service, constructores de bestsellers en Amazon. Y así pasamos al cuarto hack, batalla de precios y ofertas. Dentro del gestor de inventario hay muchas cosas que tú puedes hacer. Por ejemplo, puedes añadir descuentos por cantidad aquí. Simplemente esto es para empresas. Entonces tú puedes colocarle que sí, bueno, una cantidad mínima. Bueno, si me compras 3, bueno, yo te dejo un descuento del 10% y añadir más límites. Bueno, pero si me compras 5, yo te dejo un descuento del 15% y así sucesivamente. Hay otra forma de hacerlo que es precios fijos. Entonces, volvemos a lo mismo. Si me compras 3, tu precio unidad ahora no es por porcentaje, ahora es por precio. Si mi precio habitual es $8.99, entonces yo de repente si me compras 3, bueno, cada uno te puede quedar en 7.5 y también puedes añadir varios límites. Pero si me compras 5, entonces yo te lo puedo dejar en $7 y así vamos. Ok, otra cosa importante que tú puedes hacer aquí dentro del gestor de inventario es ingresar aquí donde dice modificar. Cuando le das allí, puedes acceder a este apartado que dice oferta y más abajo empiezas a ver ciertas cosas. Tienes unos precios y te quiero explicar qué es cada uno de esos precios. Primero está el precio de lista o el listing price. Ese precio de lista no es más que un precio que tú le dices a Amazon que tu fabricante te recomienda. Ahora, ¿qué te recomiendo yo? Que ese precio sea un precio alto, pero al mismo tiempo un precio alto en el que ya te hayan hecho una compra. Porque Amazon toma en cuenta los últimos 90 días para ver cuál ha sido el precio más alto en el que te han comprado, y si tú lo colocas aquí en precio de lista, esto te va a servir para un worst price. ¿Qué es un worst price? Cuando buscas un producto y entonces aparece de esta manera, fíjate, sale el precio y sale aquí tachado, dice typical price, a veces dice worst price, entonces el typical price, y cuando te metes dentro de allí, entonces te dice typical price y te sale tachado. Esto hace que se logren más ventas. Se ha demostrado que esto sube tu tasa de conversión, el worst price o el typical price. Entonces, la idea es que tú tengas eso allí. A veces te lo usa directamente con el list price. Fíjate, como aquí, list. Entonces, para el list price te aparece el precio base y te aparece el list price tachado, ¿ves? Para eso te sirve el list price. Entonces la idea es que tú tengas un precio allí lo suficientemente alto para que cuando tú coloques un precio más bajo, entonces este aparezca tachado, pero te aparezca el precio este más bajo. Por ejemplo, en este caso no está puesto así, debería estar en $31.99, por ejemplo. Entonces por lo menos bajo $1. Vamos a bajarle más, $29.99. De modo que entonces el list price te aparece tachado, te va a aparecer tachado, y el price te aparece en grande. Ahora el sale price, que es este que dice precio de venta, es para ofertas de tiempo limitado. Esto quiere decir que yo puedo tener un precio así también, lo pudiésemos ver también como typical price, y me aparecerá tachado este precio y me aparecerá como precio de venta el que yo lo coloque aquí, $20.99. Entonces aquí tengo una oferta de un porcentaje. Entonces igual aquí aparecería la oferta que tú estás haciendo y aquí aparecería el valor típico, que es el typical price o el standard price. Normalmente este precio aparece como estándar. Y aquí, por ejemplo, me está dando un error porque tengo que colocar una fecha. Entonces, una vez que lo tengo así, ya tengo completa la oferta. Esto quiere decir que voy a vender a $20.99 desde el 13 hasta el 19. Mosca con esto que cuando colocas 19, quiere decir que el 18 está activa la oferta, pero el 19 a las 00 ya no está la oferta. Entonces ya sabes para qué es el precio de lista, para qué es el precio tuyo o your price o standard price y para qué es el precio de venta. La idea es que los administres de una manera sabia para que te aproveches de ese precio tachado que siempre te da un mejor posicionamiento y se hace más llamativo para el cliente cuando ve un precio tachado así que cuando no ve nada aquí, ¿ok? Lo siguiente que vamos a ver son los Lightning Deals. Eso se encuentra aquí en anuncios y le das a oferta o deals. Y allí tú puedes crear una nueva oferta y el mismo Amazon te va a decir en cuáles tú puedes hacer una Lightning Deal. O en español se llama oferta flash. De hecho, si tú puedes hacer algún tipo de oferta distinta también. Esto también se le dice 7 Days Lightning Deals, porque son ofertas de 7 días. Por ejemplo, tomando este producto,
Voy a darle seleccionar y aquí entonces te selecciona una tienda de Amazon Stores para publicar tu oferta, ¿ok? Por 7 días tú vas a tener una oferta. Ojo, esa oferta es grande. Normalmente hacen ofertas del 50%, 40%. Son ofertas que el mismo Amazon hace y que además le tienes que pagar $150. Fíjate, aquí te está mencionando cuánto te va a costar. Y tú dirás, oye, pero es mucho dinero, $150 y además la oferta, ¿verdad? Pero es que te da un posicionamiento especial. Un posicionamiento que ninguna de las otras ofertas te va a dar. ¿Por qué? Porque te lleva a esta página que es de las páginas más visitadas dentro de Amazon. Imagínate dentro de una tienda, un gran centro comercial donde tú sabes que se vende mucho, que haya una tienda donde tú sabes que es donde más se venden las cosas. Bueno, esa se llama Amazon Deals. Cuando tú haces una Lightning Deals aparece en esta página que es la más visitada. ¿Por qué? Porque la gente se mete aquí para ver qué ofertas hay. Fíjate, 47% de descuento, 26% de descuento, 47, 22, 44. Y aquí aparecerías tú. Es decir, tienes garantizado que vas a hacer muchísimas ventas cuando Amazon te pasa para allí. Y de hecho, no es que tú lo dices, es que Amazon te dice, ok, ya tu producto aplica, así que lo vamos a lanzar para un Lightning Deal. Así que si tienes la oportunidad y las matemáticas te dan, entonces utilízalo. Otras cosas que puedes hacer es el descuento Prime. Otra vez en anuncios y te vas aquí donde dice descuentos Prime. Normalmente estos descuentos se usan cuando es Black Friday, Cyber Monday o un día Prime específico, pero tú pudieses hacerlo en un día que tú decidas. Es simplemente crear descuento, le das un nombre al descuento, le pones una fecha de inicio, una fecha de fin y le das a guardar y añadir productos y allí entonces añade los productos y fíjate los tipos de descuentos que puedes hacer. Por importe de descuento, descuento Prime, allí colocas el importe de descuento, por ejemplo $10 que le vas a bajar al precio específico. Aquí colocas el SKU y aquí el precio mínimo. ¿Por qué? Porque ellos juegan, aún con eso juegan, ¿no? Porque tú dices, oye, este es el precio, pero ellos incluso lo modifican y entonces tú le colocas como un límite. Ok, me lo puedes modificar, pero mínimo este es el precio. Es decir, que si tu producto, el SKU, cuesta $30 y tú le dices, bueno, voy a bajarle, no 10, voy a bajarle $5, entonces te quedaría en 25. Pero tú pudieses decirle a Amazon, ajá, pero mínimo déjamelo en 24. No vaya a ser que se ponga a dar un descuento mucho mayor, ¿sí? Entonces le pones un techo allí. Esa es una manera y la otra es por porcentaje de descuento. Tú simplemente le dices a Amazon 5 y nuevamente le pones un porcentaje mínimo. Saca la cuenta de cuánto, bueno, si le pusiste 5%, calcula un 7%, algo así y lo colocas aquí. Solo que aquí tienes que colocar siempre números enteros. No puedes poner 24.2, 24.5, solamente pones 24, 25, etc. Y la otra es colocar un precio fijo. No, el descuento yo lo quiero hacer de, bueno, cuesta 30, lo voy a hacer de $25. Precio mínimo 24 y lo lanzas. Y listo, añadir y listo, enviar producto y eso lo hace Amazon. Así se hacen los descuentos Prime. Estos descuentos tienen que ser del 10 al 80%, ¿sí? Porque había puesto como ejemplo 5%, pero no es posible. Lo mínimo que tienes que hacer es de 10%, es lo mínimo que admite, ¿no? Otra forma es también aquí en anuncios, nos vamos a lo que se llama gestión de promociones y hay un estilo de promoción que se llama 2x1 o buy one get two. Entonces le das crear y no necesariamente es que por la compra de 1 te das 2, tú puedes ponerle incluso un límite mayor. Bueno, si me compran 3, yo le voy a dar 1, ¿no? Entonces le doy 1 y listo. Coloco aquí 1, aquí selecciono cuáles son los artículos por ASIN o por SKU y listo. Entonces coloco cuáles son los que ellos necesitan, pongo la fecha de principio, la fecha de fin, le pongo un nombre, un identificador y listo. Recuerda que de cada una de estas cosas nosotros vamos a poder hacer un video extra si así lo solicitas. Igualmente en nuestros cursos toda esa información está y no solamente así rápido, sino que profundizamos en cómo hacer estas ofertas. Otra que está por allí es las promociones adaptadas a las marcas. Estas son muy recomendadas porque fíjate, estas funcionan es que tú colocas tu marca, creas una promoción y ahora ellos te dan de una vez una audiencia específica, un público específico, pero es un público que a ti te es llamativo porque son, por ejemplo, potenciales clientes nuevos, es decir, clientes que han hecho clic en tu marca y en tu escaparate y en tus productos, han añadido los productos a la cesta en los últimos 90 días, pero no han comprado. Pero también puedes meter clientes recientes, o sea que sí te han comprado. Es más, clientes que han gastado más dentro de tu tienda. Clientes de primer nivel, que esos son los clientes que han comprado recientemente y que más han gastado. La mayoría de los clientes compran con frecuencia. Y añadir una de estas y darle siguiente y empezar otra vez. Le pones el nombre a la promoción. Aquí el descuento es entre el 10 y el 50%. Aquí está 13%, por ejemplo. Colocas un presupuesto mínimo. El límite mínimo es 100. Nunca llegan a los límites. Fecha de inicio, fecha de fin y canjes por cliente porque también lo puedes hacer. Y combinabilidad y todo esto, ¿no? Enviar código y listo. Y por último, pero no menos importante, los cupones.
Estos cupones son espectaculares porque te aumentan el CTR de una manera magnífica y se ven así. Cuando estás en la página, fíjate, estás dándole el scroll y de repente tu mirada se va para acá porque esto es un badge, una insignia verde, y esto es un cupón. Entonces esto tiene un truco, ¿no? Que es que 50% de los compradores olvida usar el cupón. Entonces ya te sirvió para atraer la mirada, que es para lo que yo recomiendo usar este cupón, y una vez que ya dan clic ya tienen más opciones de comprar, y una vez que compran muchas veces ellos no usan este cupón, que además puedes hacer cupones del 5%, 10%, etcétera, o cupones de $1, $2, algo así bajo. Ahora vamos a nuestro quinto hack, que es internacional. Te vas aquí a los settings y vas a logística de Amazon o Fulfillment by Amazon. Allí bajas hasta donde dice programas de envío y configuración de exportación, y esto tiene que estar activado. Si no está activado, le das a editar y lo colocas aquí porque debería aparecerte entonces en función desactivada, y lo activas. Eso te va a permitir vender en otros mercados donde no hay un marketplace de Amazon. Y recuerda que muchos que no tienen un marketplace de Amazon usan amazon.com para buscar todas las cosas, y la idea es que tú aparezcas, que tu producto aparezca. Y además en esos marketplaces no vas a tener tanta competencia, entonces vas a tener una buena cantidad de ventas. Dicen las grandes marcas que hasta un 2% de sus ventas se logran de esta manera. Aparte, bueno, puedes inscribirte en otros marketplaces. Te vas aquí donde dice inventario y le das a venta internacional, y allí tú puedes ver todos los marketplaces en los que tú puedes estar. Por ejemplo, en América está Estados Unidos, Canadá, México. En Europa aparece Reino Unido, Alemania, Francia, todas estas. En Asia Pacífico aparece Japón, India, Australia, Singapur, y en el Oriente Medio y África del Norte entonces está Arabia Saudita y Egipto, ¿no? De hecho, aquí tú puedes ver como que las estadísticas de las ventas en cada uno de los marketplaces, y la idea es que puedas crear una cuenta de Seller Central en cada uno de estos marketplaces, porque bueno, como vas a ver más adelante, esto te va a traer una buena ventaja también ante tu competencia. Y bueno, ya que estamos aquí, también puedes usar todo lo que es crear listing internacional o build international listing, que es lo que dicen build, y cuando le das aquí tú puedes crear un nuevo listing para cada uno de esos marketplaces y crear una nueva web destino. Y bueno, te lo voy a dejar allí para que te metas más en esa profundidad, pero aquí te permite hacer una diferenciación de listados, y además te permite generar reglas de precios para que no tengas el mismo precio aquí, sino que tengas de repente un precio mayor en España, porque en España te cobran un mayor impuesto. Sí. Nuevamente hacemos una pausa aquí, pero creo que a estas alturas has obtenido información sumamente valiosa. Hey, y quiero que comentes de qué otra cosa quieres que te hagamos un video. Claro, esto lo digo siempre y cuando tenga que ver con vender en Amazon. Y nuevamente te invito a que le des a la campanita porque se viene una nueva parte y quiero que apenas salga seas el primero en verla. Porque recuerda que en el mundo de los negocios la velocidad es la nueva ventaja competitiva.